Bueno, fijémonos en este gráfico, qué curioso es, porque lo que estamos haciendo es comparar distintos activos y sobre todo ahora teniendo en cuenta que Donald Trump ya ha tomado el cargo, la comparativa de lo que sería el periodo de Donald Trump del año 2016 comparado justamente con, bueno, 2024, 2025 podríamos llegar a decir, ¿no? Pero que se entienda. En primer lugar, vamos a ver que la correlación del S&P, si bien al menos va en la misma dirección, hemos tenido sobre todo este año, según qué aspectos, algo distintos en la evolución del índice. Y esto puede venir dado por distintos tipos de narrativa que hemos ido comentando pues, a lo largo de estas semanas y de estos vídeos en general en negocios televisión. Sin embargo, en donde sí vemos una correlación que se mantiene intacta en ambos periodos, estaríamos hablando de las acciones americanas contra, en este caso, las acciones del resto del mundo. Seguimos teniendo digamos, esa correlación al menos en los comienzos. Luego sí que es verdad que experimenta una caída significativa, pero ahí deberíamos remontarnos al año 2016 y ver qué iba ocurriendo exactamente para entenderlo bien, pero bueno, de momento veríamos exactamente eso, pendientes de ver si vemos una correlación posterior que indique caídas o no. Por el contrario también, y por el contrario nunca mejor dicho, hemos estado viendo en primer lugar las small caps que parecían repuntar en la misma línea que el periodo 2016, pero sí que es verdad que en la actualidad parece haberse acelerado más la parte correctiva, pero sobre todo muchos inversores están pendientes de ese repunte nuevamente en small caps y en mid caps, sobre todo por la parte de financiación y por la parte de política fiscal, evidentemente. En la parte de los bonos a nivel nominal seguimos exactamente de la misma línea, aquí vemos bastante correlación dentro de lo que cabe, impulso inicial, sí que es verdad que con una ligerita caída, pero luego vuelve a retomar niveles altos de cotización. En los rendimientos reales vemos una correlación relativamente similar y en el break-even inflation, esas expectativas de inflación de cara a futuro, sí que es verdad que vemos un incremento sustancial que se podría llevar a cabo más tarde, ¿no? O mejor dicho, más pronto, pero que evidentemente no se ve reflejado de la misma manera que en el año 2016. Eso acaba significando que hemos visto una caída inicial primeramente, pero ahora volvemos a ver un repunte en la misma línea exactamente que en este caso el año 2016. Luego sí que es verdad que vemos una caída significa, por si no lo he dicho, línea horizontal, estos serían días, ¿de acuerdo? Serían días. Luego sí que es verdad que vemos una caída significativa a futuro en el periodo 2016 y ahora va a depender muchísimo eso de las expectativas de inflación que están habiendo en la actualidad. Por si eso fuese poco, démonos cuenta cómo en ambos casos, en la comparativa de ambos periodos, hemos tenido curva invertida. En este caso, sí que es verdad que en el periodo actual, de una manera más pronta, por así decirlo, de una manera más temprana, y en el periodo 2016, pues de una forma un tanto más tarde. Son curiosas todo este tipo de comparativas porque al final veremos este año si se logran correlacionar bien o no en ese caso. ¿En donde más correlación empieza a haber? Pues claramente en la parte del US dólar, en la parte del fortalecimiento del dólar, que luego os voy a enseñar varios insights que traigo hoy, pero podríamos llegar a decir que vemos una correlación exacta y luego estaríamos incluso pendientes de ver algo más de calma en el dólar que deje de reflejar tanta subida, porque recordemos que un dólar fuerte no acaba siendo del todo beneficioso a la larga en los mercados, ¿no? Y sí que es verdad que si hacemos una comparativa por todo el tema arancelario, guerra comercial, etcétera, etcétera, en la comparativa de lo que sería, en este caso, el dólar contra el yuan, veremos que además está invertido. Esto significa que si cae, beneficia al dólar o digamos que el yuan pierde valor cada vez más, vemos una correlación exacta. Estaremos pendientes de ver si tenemos un retorno igual que en el periodo 2016 o no. De ahí dependerá muchísimo el factor arancelario y todo este tema de políticas de comercio exterior. Y bueno, está por ver, ¿no? En la parte del oro, una correlación relativamente similar también. En la parte de acciones chinas, exactamente lo mismo, pero este año vemos, digamos, una mayor acentuación a la baja en ese aspecto. Y Bitcoin. Aquí está probablemente lo más importante, puesto que en el periodo 2016 vimos un incremento muy fuerte y eso que Donald Trump no era partidario de Bitcoin. Imaginémonos en este entorno con Gary Gensler fuera de la SEC, con un Trump que se ha mostrado muy pro Bitcoin y que ha revertido completamente su discurso, pues si ya en el año 2016 vimos subidas sustanciales de Bitcoin, imaginémonos en este año que de momento podríamos llegar a decir que tiene correlación en el momento en el cual no se ha ido a terreno negativo hasta entonces, ¿no? Así que bueno, gráficos más que interesantes. Continuamos con el posicionamiento a nivel de renta variable y vemos bastante posicionamiento en lo que vendría a ser
sobre todo tecnológicas y crecimiento de megacaps, que también estaría reflejando confianza inversora. En la parte del posicionamiento concreto a nivel de industria, estamos viendo mucha parte del sector, mejor dicho, sectorial, no tanto de industria, estamos viendo mucha entrada de capital en la parte de financieras. Sí que es verdad que tecnológico se mantiene alto, sustancialmente alto, pero sin embargo, en términos generales, plano. Digamos que está plano, pero está en un nivel, lo que decimos, sustancialmente mayor al resto. ¿Dónde vemos la sorpresa? En financials. ¿Por qué? Porque dentro de todos estos que se mantienen un poco más planos e incluso tirando al terreno negativo, tanto la parte de industriales como financials, pero sobre todo la parte de financiero es la que más estaría destacando en ese aspecto. Creo que es algo normal porque de hecho se ha estado explicando bastante durante los últimos meses, que era la expectativa, y así lo hemos estado viendo sobre todo semana pasada, con mucha entrada en la parte de consumo discrecional, barra roja, y la parte de financieras también. O sea, digamos, se empieza a corroborar toda esa expectativa de la cual se estaba hablando en su día. Y por si esto fuese poco, el ETF bancario KBWB también ha registrado su entrada, digamos, una entrada mayoritariamente en niveles diarios, podríamos llegar a decir, pero sobre todo el más alto, mayoritariamente, me disculpáis la traducción aquí que no lo he puesto bien, pero sobre todo el nivel más alto, ¿de acuerdo? Desde 2023, un miércoles además, ¿no? O sea que estamos viendo mucha entrada que de hecho se complementa muy bien con estos dos insights que estamos comentando aquí, o sea, lo corrobora, ¿de acuerdo? Así que mucha atención, no solamente al KBWE, sino a muchos ETFs bancarios y a la banca en general. Creo que aquí estamos aplicando un mix de lo que sería el efecto Trump, sobre todo más la parte de earnings, que han ido saliendo bastante bien a lo largo de estos primeros compases de la temporada de resultados, y eso se acaba reflejando con entradas de capital. Así que, bueno, bien. En la parte de amplitud, por fin tenemos un giro, por fin tenemos una sorpresa buena, óptima para el mercado, porque estamos empezando a ver, por fin, una recuperación de la amplitud y empezamos a ver días consecutivos que estábamos viendo con la línea avance y descenso negativo en la parte de 21 días y actualmente ya empezamos a ver una reversión significativa, ¿de acuerdo? Que es justamente la pequeñita área verde que estamos viendo aquí. Y ojo con esto, y quiero que prestemos atención porque siempre que hemos tenido periodos contractivos en la línea avance y descenso. Y luego os animo a que miréis justamente el punto en el cual ya converge la caída de la expansión, es decir, la contracción de la expansión, que es justo donde estoy señalando todo el rato aquí, empieza a coincidir también con impulsos de mercado, ¿de acuerdo? Impulso, impulso, impulso. Sí que es verdad que aquí luego cae, pero aquí años 22, recordemos el contexto, ¿de acuerdo? Pero en la actualidad ya vemos esta reversión justamente aquí, ¿sí? Y venimos de una corrección en los índices, o sea que a lo mejor podríamos ya estar listos para volver a repuntar. No solamente eso, sino que llevamos, o bueno, en la actualidad llevamos un poquito más, de 5 días consecutivos con el más del 68% de las acciones subiendo. Muy buena foto de amplitud. Es lo que se le pedía hace bastante tiempo cuando los mercados entraron en corrección y, claro, veíamos una amplitud muy deteriorada, ¿no? Ayer, lo digo por hoy, pero bueno, fue ayer, fue el sexto día consecutivo en el que más de 2/3 del SP500 avanzaron, es decir, subieron. Es la primera vez que esto sucede en más de 30 años. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si nos damos cuenta, en periodos sobre todo correctivos, ¿de acuerdo? Lo que empezamos a ver es un nuevo récord alrededor del número de días consecutivos cuando más de 2/3 del SP sube, ¿de acuerdo? En términos de compañías, y venimos justamente de un proceso correctivo. O sea que esto al final nos está hablando de una fuerza de fondo de mercado que se está recuperando de forma bastante óptima y es lo que pues, se podría llegar a trasladar en los siguientes días al mercado, ¿no? Hablando de Trump y hablando sobre todo de la deuda medida por el porcentaje de PIB. ¿Qué es lo que le preocupa al mercado? Y creo que esto ya no es tan nuevo, pero bueno, lo tenemos igualmente proyectado, ¿de acuerdo? Todo lo que vendría a ser la deuda sobre el PIB que se proyecta que aumente y llegue a niveles récord, ¿de acuerdo? No es nada nuevo, pero evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Hablando del dólar, comentaba Zero Hedge, palabras textuales, decían, los mayores rendimientos, la perspectiva de aranceles y las políticas de Estados Unidos primero, o sea, America First, han impulsado el índice del dólar a máximos de 2 años, en promedio el dólar sube modestamente, cuidado con esto, entre las elecciones y la investidura. Es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y luego nos comentan, luego pasa a moverse de forma lateral a partir de entonces. Claro, ¿por qué comento esto? Porque realmente creo que en diapositivas anteriores lo estábamos comentando también en la parte del dólar, sobre todo cuando veíamos pues un poco todo esto, ¿no? Toda esta gran subida y luego la expectativa también de que esto aminore y se relaje un poco. Claro, cuando prestamos atención a todo esto nos vamos a dar cuenta de que estamos justamente aquí ahora, ¿de acuerdo? Y además, por si eso fuese poco, en términos del dólar empezamos a ver
que esa tendencia que se está manteniendo, en el caso de que se revierta, podría empezar a activar este tipo de patrones recurrentes o estacionalidades que hemos estado viendo hasta la fecha, ¿no? También que hemos estado viendo, pues que los picos bajistas de este tamaño, es decir, la pata correctiva que hemos estado viendo ahora en los mercados, alrededor de casi el 5%, un poquito más, suelen ocurrir alrededor de los mínimos del mercado. Dicen, especialmente durante caídas superiores al 20. Seguidme. Picos bajistas de este tamaño suelen ocurrir alrededor de los mínimos del mercado, especialmente durante caídas superiores al 20. Sin embargo, estamos hablando aquí cuando decimos pico, ¿de acuerdo? De posicionamiento bajista. Sin embargo, este pico en particular, es decir, esta parte de aquí, ¿de acuerdo?, de bajistas, se ha producido mientras el S&P se encuentra a tan solo un 1,5 de sus máximos históricos. Creo que para que lo entendamos mejor, trazado una línea horizontal y nos vamos a dar cuenta que las patas correctivas que hemos tenido aquí han sido sustancialmente superiores a estar alrededor del 1,5 sobre lo que sería en este caso los ATH, ¿no? O sea, los máximos históricos. Por lo tanto, eso nos habla o una de dos, o de una excesiva complacencia o de una fortaleza muy alta en el mercado que se podría traducir en más subidas. Cuidado con esto también, porque si utilizamos el PER ajustado por estacionalidad y factores de inflación, que es el CAPE también que se le llama, ¿no? Pues nos estamos dando cuenta que en la era de Trump estamos en niveles muy altos de valoraciones de compañías, ¿de acuerdo? Incluso si lo comparamos con su anterior mandato, pues también estamos sustancialmente superior en términos de la cantidad de veces que estaría recogido el beneficio en estas compañías. Pero muchas veces lo hemos dicho, o sea, el término de valoraciones que sean, disculpad por la letra de médico, valoraciones altas, ¿de acuerdo?, no son sinónimo, en ningún caso, de una caída en el mercado. No tiene por qué significar esto, ¿vale? De hecho, incluso hasta le puede dar impulso a que continúe subiendo, pero con un warning en amarillo por la alta valoración. Pero bueno, no significa corrección inminente. Lo que sí hemos estado viendo es que las acciones expuestas a riesgos arancelarios han superado al S&P desde el día de las elecciones. Si nos damos cuenta y medimos este tipo de cestas que hacen algunos fondos alrededor de compañías, digamos, expuestas a la parte arancelaria y lo comparamos con el S&P 500, nos vamos a dar cuenta de que tienen digamos, el S&P estaría con una underperformance, ¿no? Estaría con un rendimiento por debajo de la media de este tipo de compañías. Así que ya nos está hablando un poco el mercado hacia lo que se está preparando, ¿no? Luego, paralelamente, sí que es verdad que mucha gente está hablando de que el S&P 500 pues, podría girarse, podría ocurrir lo que sea, pero hay que prestar atención a señales o indicadores de fondo de mercado. ¿A qué me refiero? Y es que siempre y cuando veamos este tipo de gráficos bajar y seguir cayendo, esto es luz verde al S&P para que continúe subiendo. Porque aquí lo que estamos midiendo es la ratio de bonos del Tesoro contra bonos de alto rendimiento. Es decir, cuanto esto más caiga, más se prefieren los bonos de alto rendimiento. Esto nos habla de un contexto de risk-on, de mayor aversión, digamos, menor aversión al riesgo, mayor apetito por el riesgo, y exactamente lo mismo aquí. Mientras que el inversor prefiera estar en el S&P en lugar de únicamente concentrarse en consumo defensivo, también nos está hablando de que es más pro riesgo, de que está en un entorno que es más digamos, propenso a asumir riesgos. Por lo tanto, siempre y cuando estos indicadores caigan, hay luz verde para que el S&P siga subiendo. En el momento en el que hagamos un giro, pues eso sería ya otra cosa. Os traigo este insight también que me ha parecido cuanto menos curioso, y todos somos conscientes ya del poder de las 7 magníficas, pero lo que ocurre, y esto sí que es realmente curioso, que cuando lo comparamos con el homólogo de las 7 magníficas, pero en Europa, que es lo que se le suele llamar granolas, que granolas únicamente lo que hace es responder a las siglas de estas compañías que estamos viendo aquí, que ocupan un 25% del stock 600. Estamos hablando de Glaxo, estamos hablando de Roche, de AstraZeneca, de Nestlé, de Ørsted, de Louis Vuitton, de ASML y de Shell. Cuando juntamos digamos, el acrónimo de todas estas, nos da justamente el concepto de granolas. De ahí vendría dado. ¿Dónde está el tema? Pues una underperformance espectacular, o sea, una diferencia en términos de rendimiento, incluso tomando las más potentes de Europa. A ver, más potentes depende, ¿de acuerdo? También está SAP y hay otras grandes que no están incluidas en este acrónimo de por sí, pero bueno, lo que sí que estamos viendo es una diferencia brutal de rendimiento respecto a las 7 magníficas. Por eso muchísima gente y la mayoría de analistas nos solemos centrar en Estados Unidos como el indicador clave, porque va por delante de todo el mundo, evidentemente, ¿no? Si hablamos de China, ¿qué es lo que hemos estado viendo hasta la fecha? Pues hemos estado viendo un short interest, un interés en corto bastante alto, de hecho todavía está cerca del máximo histórico, y sobre todo a pesar de que las acciones chinas ya han hecho suelo en esta parte de aquí, ¿no? Es decir, ya han tocado fondo, a priori, hace cuestión de un año, ¿no? Entonces,
comentaba Subutrade que, claro, cuando todo el mundo tiene una visión bajista de China y se pregunta qué más puede salir mal, así es como suelen empezar los mercados alcistas. Quiero decir, un volumen muy alto de short interest, muchísima gente, digamos, posicionada del lado pesimista alrededor de China, pero luego empezamos a ver, al menos en el gráfico, según qué figuras de reversión. Así que cuidado, porque cuando nos excedemos de pesimismo y la cosa resulta no ser tan mala, finalmente podríamos estar nuevamente al inicio de un mercado alcista. Obviamente es un análisis un tanto simplista, podríamos analizarlo mucho más en detalle, en profundidad, pero es para que al menos no le perdamos el ojo, y sobre todo ahora que está llegando Donald Trump y no se ha mostrado tampoco tan hostil contra China. Veremos igualmente cómo progresa todo esto. Estamos terminando la semana. Hemos tenido una semana relativamente buena en earnings, sobre todo Netflix, con unos beneficios espectaculares, pero lo importantísimo viene la semana que viene. Y es que la semana que viene vamos a ver earnings de Microsoft, de Meta, de Tesla, vamos a ver earnings de Apple. Por tanto, tenemos muchísimo por ver. Esto va a mover muchísimo a los mercados porque son gran parte de las 7 magníficas que estarían presentando resultados. Las expectativas son realmente buenas. Démonos cuenta que Yardeni compartía que el consenso en el Q4 ha experimentado una subida, por lo tanto, estamos hablando subida de expectativa justamente en el momento actual, año 2025. O sea, este gráfico está actualizado. Claro, démonos cuenta de lo siguiente. Tanto Q2 como Q1 como Q3 fueron lineales en según qué aspectos en el pasado, con alguna divergencia concreta o con algún movimiento concreto, pero los EPS, el promedio de earnings per share, fue muy bueno y superó con creces la estimación. Entonces, si ahora lo que vemos es incluso un incremento en la estimación expectativa del consenso en el Q4, podríamos acabar de cerrar los EPS del año 2024 de una manera francamente buena, y que esto ayude incluso a la renta variable en el momento actual a seguir subiendo, ¿de acuerdo? Porque se cerraría, pues efectivamente, ese ciclo y el mercado reflejaría ese sentimiento de mercado. Y luego, por último, los analistas esperan, hablando justamente de la parte de earnings de cara a este año, esperan un crecimiento interanual de EPS de las 7 magníficas y el resto de 493 que se amplíe hasta el tercer trimestre de años 25, ahora lo explicamos, antes de reducirse y contraerse a finales de este año. Esto significa que lo más probable es que continuemos viendo una diferencia en el beneficio por acción promedio de las 7 magníficas frente a las otras 493. Quiero decir, si nos damos cuenta del diferencial que tenemos justamente entre la parte verde, que sería el resto de 493, y las 7 magníficas, lo más probable es que continuemos viendo este diferencial de rendimiento medio en el beneficio por acción, pero que luego a partir de mitad del año 2025 hasta finales empiece poco a poco a reducirse. Recordad que esto también responde a unas expectativas que estuvimos viendo hace relativamente poco en negocios televisión, de que justamente ese gran diferencial de rendimiento pueda tender a ir reduciéndose a lo largo del tiempo. Veremos si es por las políticas que se puedan llegar a implementar del lado fiscal y el proteccionismo o no. Pero bueno, de momento las expectativas, pese a todo, serían de momento halagüeñas. Como siempre, un auténtico placer. Soy Franco Machiavelli y nos vemos en el próximo vídeo.